esto es Kimberly-Clark Barbosa. Aquí se produce calidad, se genera empleo y sobre todo se cuida algo indispensable, el agua. Hoy vamos a descubrir por qué cada gota importa y qué papel jugamos cada uno en proteger ese valioso recurso. Aquí cada uno tiene una misión, asegurar que cada gota de agua se use con eficiencia y responsabilidad, porque gestionar el agua no es solo trabajo de algunos, es tarea de todos. En línea con nuestro compromiso ambiental en Kimberly-Clark Barbosa, se realizará esta capacitación especializada en gestión del agua. Se profundizará en el manejo responsable de dos tipos clave de agua en nuestra operación, agua lluvia y aguas frescas. Veremos cómo utilizarlas eficientemente, prevenir su contaminación y garantizar que nuestras actividades siempre sean sostenibles, tanto para nosotros como para nuestro entorno. Sabemos que el agua es fundamental para nuestras vidas y nuestras operaciones aquí en Kimberly-Clark, pero realmente valoramos su importancia cada día. Hoy tenemos un gran objetivo, aprender juntos a gestionar el agua responsablemente. En los próximos minutos vamos a identificar riesgos y consecuencias ambientales, conoceremos los controles que ya existen en la planta y sobre todo aprendemos cómo desde tu rol puedes hacer la diferencia. ¿Alguna vez te has preguntado a dónde va el agua de lluvia cuando cae sobre la planta? Aquí en Kimberly-Clark Barbosa, el agua inicia su recorrido al caer sobre techos, vías y patios. Parte de ella se infiltra naturalmente en el suelo, pero otra, al no poder absorberse, se convierte en escorrentía. Y aquí empieza lo importante, esa escorrentía se dirige por superficies impermeables hacia las canaletas y cárcamos. Desde allí, el sistema de conducción lleva el agua hasta los colectores principales y finalmente toda esa agua termina en el río Medellín. Cuando llueve, esa agua al tocar el suelo puede convertirse en un vehículo de contaminación. Si hemos almacenado residuos o materiales reciclados al aire libre, la lluvia los arrastra fácilmente, lo que parecería inofensivo se transforma en un riesgo ambiental que se escurre por nuestras instalaciones sin que lo notemos. Ahora imagina una carga o descarga de químicos mal hecha. Solo una pequeña fuga puede bastar para que sustancias peligrosas terminen en las canaletas y de ahí directo al sistema pluvial. Pero el problema no termina ahí. Nuestras calles, aceras y canaletas están hechas de superficies impermeables que impiden que el agua se filtre al suelo. Así que todo lo que arrastra la lluvia, químicos, residuos, contaminantes, sigue su camino sin obstáculos hasta terminar en el colector, más allá en nuestros ríos. Esto no es un riesgo, es una alerta, pero también una oportunidad, porque con acciones simples podemos prevenirlo y todo comienza por estar atentos y comprometidos. Ahora hablemos de lo que ocurre cuando no gestionamos correctamente el agua lluvia. Primero pensemos en las lluvias intensas. Si los canales y cárcamos están obstruidos por residuos o acumulación de sedimentos, se generan inundaciones que afectan procesos, estructuras y hasta la seguridad de los trabajadores. Segundo, el agua lluvia puede arrastrar químicos, aceites o residuos peligrosos en patios y zonas externas. Esto produce una contaminación química y térmica del agua que no solo afecta a la planta, sino también al ecosistema local, incluyendo el río Medellín. Y como consecuencia directa de todo esto, los costos del tratamiento de agua potable aumentan significativamente. Cada sustancia contaminante requiere procesos más complejos y costosos para su remoción. Por eso es clave e importante tener siempre presente que una mala gestión del agua no es solo un problema ambiental, también es un problema operativo y económico. Ya vimos qué pasa cuando no gestionamos bien el agua lluvia. Ahora les muestro cómo lo prevenimos en Kimberly-Clark. Primero, todo empieza por la infraestructura adecuada. ¿Sabías que en la planta hay diques de contención en zonas críticas? También se canaliza el agua mediante cárcamos y canaletas para evitar acumulaciones peligrosas. Y por supuesto, es importante prevenir que el agua contaminada termine en el sistema pluvial. Para eso hay un monitoreo del estado físico de toda la infraestructura. Pero no basta con tener canales, hay que mantenerlos. Por eso en la planta se hace limpieza frecuente de cárcamos y canaletas y se inspeccionan con mayor rigor durante temporada de lluvia. Así se identifican residuos, se verifica el riesgo operativo y se actúa a tiempo. Y cuando las lluvias son extremas o hay incidentes, las brigadas están capacitadas para responder rápido. Existe un plan específico para derrames, señalización visibles en zonas de riesgo y una cultura de prevención reforzada con capacitaciones continuas al personal. Aquí viene algo clave, lo que cada uno de nosotros puede y debe hacer. Primero, ubica dónde están los cárcamos más cercanos. No es algo que uno vea todos los días, pero en caso de emergencia, saber dónde están puede marcar la diferencia.
Y si ves algún derrame, no lo ignores, informa de inmediato al área responsable. Un solo descuido puede contaminar cientos de litros de aguas. Esto parece básico, pero también es poderoso. Barrer, recoger residuos y mantener las áreas limpias evita que la basura termine arrastrada por el agua lluvia. Cuando usamos bien los recipientes de residuos, evitamos que la basura se esparza o termine donde no debe. Cada envase en su lugar y reducimos riesgos de contaminación. Ahora pasamos a un tema que nos toca directamente en la operación diaria. Hablemos del agua fresca. Es la que usamos para producir, para operar, para mantener viva esta planta. En Kimberly-Clark Barbosa dependemos de dos quebradas, Santa Rosa y Los Medios. Ambas son fuentes de agua fresca y por eso todo lo que pase aguas arriba nos afecta sí o sí. Y aquí viene lo crítico, se enfrenta a una disminución del caudal y eso amenaza la continuidad operativa. Es decir, si esas quebradas bajan demasiado su nivel, se para la producción. Tenemos que el agua fresca no es infinita y no es externa al proceso. Somos usuarios finales y por lo tanto responsables de cuidarlas. Cuando enfrentamos el riesgo de perder nuestras fuentes de agua, es vital tener un plan. Aquí presento 3 estrategias clave que en Kimberly-Clark ya están considerando para mitigar estos riesgos. Y si una de nuestras quebradas disminuye drásticamente su caudal, por eso buscamos una tercera fuente alternativa más estable y de mayor capacidad. La continuidad de la operación depende de ello. La segunda estrategia es la optimización y recirculación del agua. Cada gota cuenta e implementar la recirculación permite aprovechar el agua ya tratada en otros procesos, reduciendo así el desperdicio. Y la tercera estrategia es el monitoreo constante en tiempo real. Gracias a los sistemas de control vigilamos el consumo en tiempo real. Si hay una fuga, un consumo excesivo o una desviación, se puede actuar de inmediato. Además de nuestras buenas prácticas, también debemos cumplir con la normativa ambiental. Aquí explico brevemente lo que exige la ley y lo que necesitamos saber para hacerlo bien. Primero, se debe contar con el permiso de concesión de aguas otorgado por el área metropolitana. Sin este permiso no se podría captar el agua de las quebradas. Segundo, se debe diseñar y aplicar un plan de uso eficiente y ahorro del agua. Ese plan es la guía, es todo lo que se debe hacer para evitar el desperdicio. Y por último, se debe presentar informes ambientales obligatorios ante la autoridad. Estos informes muestran que cumplimos y permiten hacer un seguimiento técnico. Pero tener requisitos no basta. Se necesitan competencias técnicas. El equipo debe saber interpretar normativas, solicitar permisos, diseñar el plan y entregar informes según las reglas. El aprendizaje constante es la clave. Cada trabajador debe saber cuáles son los límites legales de captación. También es fundamental aplicar el ahorro del agua día a día y mantener las puntualidades en los informes. Eso garantiza que se siga operando sin sanciones ni riesgos. Por último, cumplir con estos requisitos no solo es un tema legal, es una muestra de respeto por el recurso más importante para todos, que es el agua. Ahora pasamos a la parte clave del seguimiento diario, los controles operacionales del agua fresca. Pero ¿cómo sabemos que todo funciona como debe ser? Pues con datos, rutinas y respuestas rápidas. Primero se cuenta con indicadores que dicen si el consumo de agua está dentro de lo esperado. Si un proceso está usando más agua de lo normal, pues se sabrá a tiempo. También se usan las OPTs. Estas son revisiones programadas que nos permiten validar que los controles operan correctamente y que no hay fallas. Y lo más importante es si algo sale mal, se actúa rápido. Una desviación en consumo o una falla en los controles se debe corregir al instante para evitar impactos mayores. Estos controles operacionales no son solo números, son alertas que protegen el recurso, la producción y el cumplimiento ambiental. Aquí en capacitación y manejo del cambio tenemos que hablar de agua fresca es hablar también de personas capacitadas. Ninguna infraestructura, por moderna que sea, funciona sin conocimiento humano detrás. Aquí entra la capacitación como eje clave. Esta se dirige a nuestros operadores, a quienes manipulan válvulas, tuberías y sistemas. Ellos deben recibir formación detallada para actuar con seguridad, eficacia y según los estándares técnicos. Pero no solo los operativos,
Todo el personal, incluso quienes no intervienen directamente con el sistema hídrico, recibe formación virtual enfocada en concientización y buenas prácticas, porque todos de alguna manera podemos impactar el recurso. Y cuando hay cambios, ya sea instalar un nuevo equipo o modificar un proceso, EHS entra en acción. Se hace una evaluación previa para asegurar que ese cambio no comprometa la gestión del agua ni la operación. Esta capacitación es nuestra mejor herramienta para prevenir, actuar y mejorar, porque el conocimiento no solo evita errores, sino también salva el recurso. Nada de lo que hacemos sirve si no queda registrado. La documentación es lo que permite demostrar el cumplimiento, detectar fallas y mejorar continuamente. Todo parte de la legalidad. Kimberly-Clark cuenta con permisos vigentes de captación y uso del agua. Estos deben estar siempre disponibles y reportarse ante la autoridad ambiental. También cada capacitación técnica o general que damos debe quedar registrada. No basta con haberla hecho, ya que hay que demostrar que ocurrió, con listas de asistencias, firmas y fechas. Y también en las evaluaciones de HS, cualquier modificación en los procesos que afecte el agua debe pasar por una evaluación previa de HS, esto para garantizar que no se tomen decisiones improvisadas que puedan generar impactos negativos. Es muy importante monitorear cuánto estamos consumiendo y cómo lo estamos haciendo. Los informes deben incluir indicadores, desvíos y, muy importante, las acciones correctivas implementadas. Esta trazabilidad no es burocracia, es garantía de que lo que decimos que hacemos realmente lo estamos haciendo. Sin papeles no hay evidencia y sin evidencia no hay cumplimiento. Bueno, aquí llegamos a la parte más importante, lo que tú puedes hacer. El cuidado del agua empieza con acciones simples, cotidianas, que suman mucho más de lo que imaginamos. Una pequeña fuga puede parecer inofensiva, pero en un día puede desperdiciar cientos de litros de agua. Entonces, reportarla a tiempo no es solo una buena práctica, es tu responsabilidad. Por último, recuerda que cuidar el agua no es solo una tarea del área ambiental, es una responsabilidad compartida. Tú tienes el poder de hacer la diferencia todos los días en cada acción. Aquí en Kimberly-Clark, el compromiso con el agua empieza contigo.